esta manera estamos dando inicio a un nuevo programa de Tecnificando el Agro. Vamos a dedicar todo este programa a un cultivo madre de la provincia de Misiones y de la región, como es el Ilex paraguariensis, la yerba mate, y tenemos la posibilidad de recorrer un vivero especializado en la producción de plantines de yerba mate y vamos a mostrarles todo el proceso que implica poner una planta en condiciones para ser cosechada en el mediano plazo. Es por ello que tenemos la presencia de la ingeniera Valeria Morales, que es la responsable de este vivero, para que nos dé un poco de información respecto a cuál es el tamaño y el objetivo el número de plantines de yerba mate a producir. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, nosotros producimos plantines de yerba mate, todos de semilla proveniente del huerto policlonal del INTA. Nuestro compromiso con el productor es producir solamente plantines de material genético de origen conocido, que en este caso trabajamos con INTA, ¿no? Lo importante del plantín es tener más que altura, que tenga un diámetro de cuello suficientemente fuerte y un buen sistema radicular como para que cuando se haga el traspaso al terreno definitivo tenga mayor porcentaje de prendimiento o de sobrevivencia, ¿sí? Y la altura, bueno, la altura depende un poco de la época que vamos a plantar. Cuando uno empieza a plantar, más o menos arranca desde marzo, abril, mayo, ya puede plantar tamaños grandes, pero cuando uno va a plantar fuera de época, por ahí se recomienda que no sea tan alto porque sufre mucho más deshidratación, estrés por los calores, etcétera. Valeria, ¿cuál es el tiempo que toma la semilla para empezar a germinar, para que ustedes vean que está naciendo bien y hacer los primeros repiques? Bueno, como podemos ver, nosotros empezamos a sembrar en esta época, marzo, abril, un poco cuando hay disponibilidad, cuando el INTA nos avisa que ya tienen listas las semillas, empezamos a sembrar en esta época. Como podemos ver, lo importante es que en el almácigo no le falte humedad a la semilla, y lleva más o menos entre 3 meses, 4 meses y empieza a germinar y ahí germina durante todo el año. Entonces por ahí la particularidad que tiene la yerba es que uno por kilo viene más o menos unos 150.000 semillas por kilo. Y el porcentaje de germinación en el momento útil que nos sirve a nosotros es alrededor entre el 14 y el 20%. Digo útil porque nosotros tenemos que empezar a repicar más o menos en agosto, septiembre, octubre, para que la planta esté en tamaño ideal en la época de plantación, que sería abril, mayo, junio, ¿sí? Hablamos de una planta de más o menos entre 25, 30 centímetros en promedio de altura. Y bueno, cuando empieza a germinar más o menos en julio, agosto comenzaría la germinación, empiezan a aparecer 2 cotiledones y nosotros elegimos empezar a repicar, que se llama lo que es el traspaso del almácigo a la bandeja, cuando ya tienen por lo menos 2 o 3 hojitas verdaderas, que es para el tamaño adecuado que a nosotros nos resulta, ¿sí? Hay otros viveros que por ahí con los cotiledones ya empiezan a repicar y les resulta bien. Con toda su experiencia, Valeria, ¿cuál es el tipo de sustrato que ustedes han descubierto como mejor para la producción de plantines? Y si podés decirnos también cuál es el tamaño más indicado para esta producción tan nuestra. Sí, bueno, nosotros utilizamos corteza de pino compostada y para el almácigo lo que utilizamos es corteza de pino, pero también lo cubrimos con turba, que es una textura un poco más fina que retiene más la humedad. Porque si solamente utilizáramos corteza de pino, tendríamos que regar mucho más de seguido para que la planta comience a germinar. O sea, el secreto de la germinación de la yerba es que no le falte agua, ¿sí? Entonces, con esta mezcla nosotros logramos que el almácigo empiece a germinar en forma pareja y continua, ¿sí? Y bueno, y después luego para los plantines, como podemos ver, utilizamos solo corteza de pino con una mezcla de fertilizante de liberación lenta. Entonces, de esa manera nosotros nos aseguramos que conocemos los nutrientes que le aplicamos al sustrato, porque el sustrato es totalmente inerte.
Entonces sabemos qué cantidad de nitrógeno, qué cantidad de fósforo y potasio les estamos incorporando. Aparte es un sustrato liviano, fácil de manejar. Para el sistema que tenemos, como podemos ver, las bandejas quedan colgadas en el vivero, entonces tiene que ser un sustrato liviano para que después, digamos, las mesas soporten el peso, ¿sí? Y bueno, ese en cuanto a sustrato es eso, corteza de pino compostada más un fertilizante de liberación lenta y luego hacemos aplicaciones de fertilización foliar según el requerimiento en cada una de las etapas de la planta, ¿sí? Contame si en esta etapa de vivero hay alguna plaga, algún hongo, algo que pueda poner en riesgo la salud de nuestro plantín futuro de yerba mate. Sí, bueno, según la etapa, en la etapa de almácigo están los complejos de hongo del damping off, que es cuando uno se excede en humedad y temperatura, empiezan a aparecer distintos tipos de hongos. Entonces, esa sería el primer ataque o el primer patógeno que se nos presenta. Entonces, ahí hay que controlar lo que es la humedad, tratar de regarle lo que necesita, pero no excedernos y que tenga suficiente aireación. Después, en la etapa de crecimiento, tenemos también hongos, distintos tipos de hongos que pueden afectar lo que es el cuello de la planta o también en las hojas. Y después tenemos ataques de rulo, como en los yerbales, estamos rodeados de yerbales y si hay en la época de brotación hay ataques, seguramente que a nosotros también nos afectará. Entonces tenemos que hacer aplicaciones de insecticidas, acaricidas en forma periódica y preventiva. Después puede aparecer también problemas de arañuela roja, que hace que se detenga el crecimiento de la planta. Entonces todo esto hay que controlar con un sistema de planificación de aplicación de productos. Ir alternándole para que no cree resistencia, sí.